Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que también nos puede seguir por nuestras redes sociales, @canal14. Acompáñenos también por ahí y participe con nosotros desde estas plataformas. Una de las voces que también más se han pronunciado al respecto ha sido la presidenta nacional de Morena, Jacob Polevsky, quien ha dicho que es válida esta ley porque de alguna otra forma va a permitir saltarse precisamente toda una nueva proceso electoral. Llegar a 2 años y volver a hacer una elección es pérdida de dinero, pérdida de recursos. En ese sentido me gustaría que nos comenten qué tanto están de acuerdo, pero sobre todo desde sus distintas trincheras, qué tanto se viola, por ejemplo, la ley electoral en ese sentido. Si se está o no se está violando la ley electoral, consejero Baños. Bueno, esta declaración de la presidenta de Morena es una de las más lamentables que le conozco, porque podríamos entender su postura como presidenta de un partido que defiende un triunfo electoral, pero el triunfo electoral se tiene que defender a partir de la observancia de las reglas. Las reglas dicen con toda claridad qué es lo que puedes hacer, qué no puedes hacer. En este caso, el periodo, el plazo para el cual fue elegido Jaime Bonilla estaba establecido con antelación. Así que tú no puedes defender que el Congreso agarre por su propia cuenta y modifique ese plazo y le otorgue un plazo mayor al gobernador Jaime Bonilla. Pero sí estarían sus atribuciones como Congreso local. No, claro que no, porque no hay ningún sustento legal para tomar esa decisión. El diputado Víctor Morán, que fue el de la iniciativa, dijo que habían ellos hecho una encuesta con base en la cual habían visto que los bajacalifornianos estaban pidiendo una ampliación de plazo. Sí, nada más que el pequeño detalle es que vamos a suponer por un momento que la hubiesen hecho, porque no la exhibió públicamente. Si esa encuesta existiera, esa encuesta no es ningún sustento de ningún tipo, ni legal, ni de legitimidad, para poder modificar un plazo de estas características. El plazo se estableció en una constitución de manera previa, el plazo lo conocían ellos y además a lo largo del proceso habían iniciado una estrategia jurídica para cambiar el plazo y en 2 ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dijo que no. Habían tenido 2 votos a favor de los magistrados locales diciendo que sí se podía, pero el Tribunal Federal corrigió esta decisión. Ahora, por otro lado, vuelvo a insistir con un punto, más allá de las circunstancias específicas, el Congreso no puede arrogarse atribuciones que no tiene. No hay en la Constitución local, no hay en la Constitución federal, no hay un acuerdo, no hay una ley secundaria que establezca una facultad del Congreso para modificar una regla esencial del proceso, que es la definición del plazo al cual tú te sujetas para participar en una elección y ese plazo ya estaba establecido, así que ellos no pueden bajo ninguna consideración modificarlo. La presidenta de Morena, insisto, me parece que ha incurrido en una de las declaraciones más lamentables de su presidencia como líder de un partido político que tiene ahora la mayoría, y yo creo sinceramente también que deberíamos de ver cómo el presidente de la República en muchos temas que son propios de este momento se ha posicionado con toda claridad en esos temas, ha dicho claramente qué es lo que quiere. Podemos estar o no de acuerdo con él, pero en este tema el presidente fue evasivo. Al principio dijo, yo no me voy a meter, luego después dijo, bajo presión de diversos medios de comunicación, el presidente señaló, si a mí me hubieran consultado, yo no lo hubiera aprobado. Pero esa declaración es muy posterior al momento en que se dio este lamentable hecho por parte del Congreso del ¿No Estado? es una forma también de respetar los diversos poderes de un Estado? Es decir, que trabajen y que se resuelva en el Congreso o en los diversos tribunales. Vaya, en un principio podría verse bajo esa óptica, pero pienso que es claro un doble juego. Yo pienso que estas consideraciones jurídicas las tenemos que ver también desde el ángulo político y pues esto se presta a una más suspicacias. Por un lado, en el caso de Baja California, el presidente es esquivo y no quiere tomar posición, es muy respetuoso del pacto federal o así parece, pero en otros aspectos locales, como la ley de Tabasco reciente sobre manifestaciones, pues hace un apoyo explícito, ¿no? Entonces no se ve que esté siguiendo un principio consistente para todo ello. Y vaya, pues en un contexto de un poder tan fuerte como el que tiene el presidente actual, dudo mucho que esta actividad o esta acción del Congreso de Baja California se hubiera tomado sin una anuencia, por lo menos, de los poderes federales y no solo de Jacob Polevsky. Entonces, pues esto se presta aún más a esta suspicacia de que hay gato encerrado, de que hay un juego ahí que puede, a fin de cuentas, pues ir contra la democracia representativa, ¿no? Yo pienso que hay muchas intenciones de impulsar mecanismos de democracia directa como consulta popular,
aduciendo pues que es más barato juntar las elecciones o hacer menos elecciones o con encuestas o consultas a mano alzada. Pero yo pienso que para México la democracia representativa y sus instituciones tienen un valor en sí que es muy importante y trasciende pues el costo monetario, ¿no? Claro. ¿Quiénes más podrían poner controversias al respecto ante lo que estamos viendo? Es decir, ¿cuál podría ser el camino adecuado para revertir esto que estamos viendo? A partir de la publicación del artículo 105 constitucional, establece quiénes están legitimados para presentar la acción de inconstitucionalidad. Aquí en este caso, en primera instancia, sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, es la primera que podría presentar una acción de inconstitucionalidad. Aclaro, no recurso de controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad. 2/3 partes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Habría que ver las condiciones de los partidos políticos, sus intereses. Habría que ver organismos de la sociedad civil, pero creo que aquí fundamentalmente será el Congreso de la Unión en respectivas cámaras y obviamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Habría que esperar esta publicación. No hay que adelantarnos a los tiempos. Por eso ya por ahí hoy se publica ya esta, pues la Suprema Corte de Justicia se pronuncia y declara improcedente una controversia constitucional que por ahí presentó un presidente municipal que acudía a la Corte para promover esta controversia, que a todas luces era improcedente, no había condiciones. Por ahí una ciudadana de Nuevo León presentó también una controversia que también ya fue declarada improcedente en el mes de julio. Entonces, bueno, habrá que esperar los tiempos, no hay que acelerarnos, hay que esperar de manera muy prudente. Se está instalando esta 23 legislatura, habrá que esperar la postura de, pues obviamente, de este nuevo Congreso, habrá que esperar la presión también de la sociedad civil, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y habrá que esperar prudentemente desde la perspectiva constitucional, porque recordemos, no hay oposición política. Aquí el gran héroe no es un partido, porque no hay una oposición política. Aquí quien va a ser el contrapeso político, y por eso retomo el análisis del maestro, se está judicializando la democracia en México, porque aquí el único que va a poder poner orden o un manotazo ante los abusos, ante los actos ilegales y que a todas luces violentan nuestra Constitución, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nadie más, señores, nadie más. Me gustaría preguntar sobre eso, pesos y contrapesos políticos. En este caso que estamos viendo, creo que se está reconfigurando muchos aspectos dentro de la política en México, desde los partidos políticos, unos muy débiles que hace poco tiempo estaban fuertísimos, una oposición que pasa a formar parte del poder, que en este caso es Morena, y que ya empieza en esta nueva reconfiguración ante un proceso interno también de reformar su pirámide directiva. En fin, todo esto que está sucediendo, ¿cómo se están viendo estos pesos y contrapesos ante un fenómeno tan complejo, tan delicado y que creo que en general tiene una oposición, como es el caso de Baja California? Bueno, yo primero quisiera decir que la señora Ibáñez, cuyo alias es Jacob Polemski, porque ese no es su nombre y sigue utilizándolo, no sé por qué, pues parece un chivo en cristalería. Si el señor López Obrador no la mete en orden, ya empezaron a meterle en orden el Fisgón, Paco Ignacio Taibo y muchos otros más que están totalmente en desacuerdo, no solamente con sus declaraciones, sino con la idea de que ella quiera dar un bonillazo dentro de Morena. Ella quiere quedarse ahí en Morena no sé cuántos años más. Y me parece que eso es catastrófico. Si uno juega lo que sea, billar, fútbol, volados, tiene que atenerse a las reglas del juego, más en un sistema democrático tan endeble como el que tenemos, que ha pasado por muchas turbulencias y en el cual se ha permitido casi de todo en muchas cuestiones. Primero. Segundo lugar, yo creo que los partidos, en general, lo decía en la intervención anterior, están totalmente desarticulados, incluido Morena. Morena es un movimiento que tiene que tomar concreción y no lo tiene hasta ahora. Y los otros partidos, pues realmente no pintan. Hay que leer, por ejemplo, a Gil Swart en El Financiero, ¿qué opina del PAN? Digo, yo ni siquiera quiero meterme a opinar del PAN. Hay que leer a él, hay que leer a Rodríguez Prats, que dice de sus compañeros de partido. Insisto, el PRD no existe más que en la mente de los llamados chuchos, que son dos y que están en franca decadencia.
Y el PRI, pues vemos un proceso que ya está totalmente impugnado por sus bases y por sus participantes y por todos. Yo decía, por eso, que aquí el señor Andrés Manuel López Obrador tiene que ser muy claro. Ha sido evasivo, ha sido elusivo, ha dicho una cosa, luego no. Yo creo que tiene que ser muy claro, porque tiene que llevar eso hacia allá. Yo decía lo de Porfirio Muñoz Ledo. Es la última carta a jugar, sí, pero yo creo que desde ahora hay que preparar todas las cartas, no hay que esperar a que en Baja California digan las cosas van a ser así, porque ya están siendo, no se trata de presunciones, ahí está casi el asesino y el asesinado, encerrados en un cuarto. Entonces hay que entrar a parar ese asesinato, yo creo que es un asesinato claro y contundente. Y solamente quiero decir una cosa, porque el maestro dice que lo de Puebla y lo de Baja California, no. Yo dije lo de Tabasco y Baja California en mi primera intervención y fui muy claro. Yo estoy en contra de la ley Garrote y muchos que participamos en medios y que estuvimos a favor de López Obrador durante muchos años, estamos totalmente en contra de la ley Garrote. No es que unos manifestantes sean buenos y otros malos. Hay de todo. Totalmente. Ahora, ¿puede darse el golpe de Estado suave a lo que nos ha dicho Carlos Mendoza? Puede ser, yo tampoco lo dudo. No me chupo el dedo porque vivimos al lado de los Estados Unidos y los Estados Unidos no están, aunque Donald Trump diga que sí, muy a gusto. Pero lo de Puebla fue otra cosa, maestro. Tan fue otra cosa que el anterior gobernador deja a su esposa. Si ahí no hay una situación anómala, pues entonces hagamos todo. Si después de lo de Marta Erika vamos a ir a lo de Baja California y luego a lo de Tabasco, pues entonces rompamos las reglas del juego y hagamos todos como el juego de Juan Pirulero, a ver a qué juego jugamos. Pero son cosas diferentes. Ahora, una dentro de las cosas que yo veo de los pesos y contrapesos, que creo que es positivo, yo no sé si subestimaron el Congreso de Baja California, que iba a pasar desapercibida esta toma de decisiones y que nadie se iba a dar cuenta, digo, o cierto sector. Pero al parecer, y creo que por fortuna, se generó una verdadera polémica, no solo en redes, sino en todo el nivel de la sociedad. Medios de comunicación, sociedad civil, en fin, instituciones. Y creo que eso es algo que sí debemos de valorar respecto a esta democracia en cierres que tanto hemos platicado. ¿Qué opinan al respecto? Abro la palabra para poder expresar. Por favor, consejero. Bueno, creo que estamos en una situación en la cual es necesario, primero, que garanticemos que la institucionalidad democrática del país no se va a romper. Ya se han mencionado aquí algunos ejemplos en los cuales estamos modificando reglas que estaban previamente establecidas. Por ejemplo, para la toma de decisiones en materia de política pública. No nos gustó el aeropuerto, entonces una consulta mal hecha, con normas y con procedimientos absolutamente anómalos. No nos gusta el Metrobús en la zona de la laguna, pues entonces a mano alzada la cancelamos. No nos gusta una obra hidráulica que se tenía proyectada para Aguascalientes, por vía de un memorándum de Conagua se cancela también la obra. Todo eso nos está llevando a un proceso de debilidad institucional y todo eso está haciendo francamente débil a la democracia mexicana. Creo que nosotros tenemos que empezar por replantear esas cuestiones. Si el presidente de la República, si Morena, si los legisladores del Senado o de la Cámara de Diputados están de desacuerdo con las reglas del juego vigente, tendrían que empezar por modificar las reglas, por establecer los consensos y luego construir nuevas reglas que les permitan implementar las políticas públicas que ellos quieren, pero no modificar sobre la marcha y no observando básicamente reglas que están claramente establecidas. Los partidos, en mi opinión, tienen una delicada responsabilidad, lo decía don Jorge con toda precisión. Son partidos que tienen una crisis severa de representación, que no conducen adecuadamente la demanda social hacia las instancias de gobierno y que difícilmente la convierten en política pública. Si los partidos no terminan por convertirse en organizaciones que vuelvan a representar los intereses ciudadanos, pero que establezcan un equilibrio en el juego a nivel nacional, vamos a tener una democracia absolutamente frágil en la vía de los hechos.
Y lo que más me preocupa es que hoy día tenemos un proceso también de constitución de nuevos partidos, pero pareciera que hay organizaciones, por lo menos una de las que va más avanzadas, o dos de las que van más avanzadas, que tienen una especie como de papel de organizaciones satélites frente a Morena, y esa parte creo que es un tema que también debe ser discutido y analizado. ¿Alguien más gusta opinar al respecto? Vaya, el maestro Julio señaló algo muy importante, ¿no? Pues los partidos políticos están debilitados, hay pocos contrapesos, y yo creo que esa es la gran trascendencia que cobra el caso Ley Bonilla. Es el contexto, sobre todo, en el que se da, ¿no? Vaya, hay pocos contrapesos, partidos políticos, es posible que el Senado, próximamente Morena y sus aliados consigan mayoría calificada en el Senado, si es que la nueva dirigencia del PRI se alinea con ellos, entonces pues el Congreso ya no tendría obstáculo, ya no pondría obstáculo. Las organizaciones de la sociedad civil también están siendo debilitadas. La Suprema Corte pues es uno de los grandes baluartes, y esperemos que en este caso pues sea un contrapeso. Veamos si no puede ser influida de ninguna forma con los nuevos miembros que están entrando. Y bueno, pues en una democracia siempre hay esta posibilidad de que las instituciones puedan debilitarse, pero ahora vemos pues un esfuerzo muy consistente, en mi opinión, para atacar a órganos autónomos, y esperemos que el INE siga también siendo un contrapeso y que no haya cambios legales que lo debiliten. Muy bien, adelante. Me parece que estamos fallando en el concepto de seguridad jurídica. Con todo lo que está sucediendo, definitivamente estamos yendo en contra de uno de los conceptos más importantes que sostiene la vida democrática de nuestro país, o que debiera de ser así, que es la seguridad jurídica. Esto que está sucediendo, independientemente de todos sus muy atinados comentarios, por lo menos para mí, y enriquecedores, por supuesto, un punto que me parece que es muy importante es que se está yendo en contra de lo más básico. Y eso más básico significa la confianza que los gobernados podemos tener, ya no nada más de las personas, que no les tenemos mucha, pero le teníamos confianza a ciertas instituciones. En el momento en que estemos perdiéndole confianza a esas instituciones, por supuesto que entonces va para abajo el camino de la seguridad jurídica. Hace un ratito, hace unos cuantos minutos, usted comentaba en relación a la acción del pueblo, y que en medios y en la sociedad esto se está ventilando. Pues ojalá que no pase de una plática de cafetín, Claro. sino que realmente genere convicción para nosotros los gobernados, pero para las instituciones. Claro. Las personas que detentan temporalmente el poder constitucional que tiene cada una de esas instituciones, porque ellos no lo tienen, lo tiene la institución. Claro. Ellos son usufructuarios del poder que nuestra Constitución le da a cada una de esas instituciones. Entonces, cuidado con lo que se refiere a seguridad jurídica. ¿Vamos en picada? Yo creo que sí. Y yo no creo que, y voy muy de acuerdo con usted, esto se tiene que reaccionar y no tenemos que dejar pasar, porque definitivamente eso nos va a costar más trabajo revertir. Permítame hacer una brevísima paso. Les recuerdo que ya está también nuestra encuesta en nuestras redes sociales, en Twitter, @canal14mx, así que participe, regresamos.